Hola amigos del Club Maestro, ¿cómo están? Espero que bien. Oigan, vamos a esperar unos 2 minutos más antes de empezar la charla. La idea es que se sigan sumando amigos del Club Maestro. Y no sé si saben, hoy día vamos a hablar sobre placas de fibrocemento, placas lisas de fibrocemento, es el tema que nos convoca hoy. Y vamos a dar todos los tips, todos los elementos e instrucciones que ustedes necesitan para conocer
cómo se instalan correctamente y cuáles son sus atributos. Esperemos 2 minutitos y empezamos la charla. Ya maestro, ¿cómo están? Mi nombre es José Alberto Umaña. Hoy nuevamente vinimos a acompañarlo en su cuarentena con una capacitación que le ayudará a solucionar cualquier duda que tenga respecto a la instalación de placas de fibrocemento. También, antes de empezar la capacitación, los quiero invitar a los maestros que no están registrados a registrarse en el Club Maestro en www.clubmaestro.cl, el club de beneficios de Pizarreño Romeral. Acá podrán ser parte de una gran comunidad y capacitarte gratuitamente con cursos 100% online sobre sobre sistemas de construcción en seco. Además, podrán acceder a múltiples beneficios como descuento por materiales y sorteo de herramientas. Bueno, la idea de la capacitación es que participen, por eso los invito a que realicen las consultas a través del chat del Facebook Live y nosotros junto con el departamento técnico de Pizarreño Romeral los vamos a ir respondiendo. Eso. Hoy día veremos placas de fibrocemento. ¿Quiénes somos? ETEX en el mundo. Somos parte de un holding belga. Estamos especializados en la construcción y en la fabricación y comercialización de materiales para la construcción en seco. Y tenemos participación alrededor de 42 países, poseemos 120 centros fabriles, 120 fábricas, 99 compañías alrededor del mundo y somos 17.000 empleados aproximadamente. Tenemos nosotros como ETEX Chile, como Pizarreño Romeral, la marca que ustedes conocen, tenemos 3 fábricas, uno en Maipú, uno en Puente Alto y uno en San José de Maipú. Hoy día van los productos que se fabrican en Maipú, en la planta de Pizarreño. Esta planta es de 1937, tenemos una vasta participación en el mercado, experiencia en el fibrocemento. La fabricación de placas, aquí se fabrican placas de fibrocemento lisas y corrugadas, más sus accesorios, más placas de revestimiento texturadas, decorativas e impresas. Además, en esta planta se incorporó la planta que nosotros teníamos de teja de Chena en San Bernardo, está ahora en una nueva planta productiva en este paño. Y además tenemos una fábrica de construcción modular que es un joint venture, un trabajo en conjunto con E2C, o perdón, con Arauco, que se llama E2C. En cuanto a la fabricación de las placas, ¿cuál es el proceso de fabricación que tenemos nosotros? Primero, el fibrocemento es el primer paso en la mezcla de las materias primas, donde pasa por un mezclador que homogeniza las materias primas
para hacer posteriormente pasar por una máquina hashtag, que es la máquina donde se va incorporando mediante un rodillo formador las capas del fibrocemento. El fibrocemento es un producto multicapa que según las pasadas de rodillo aumenta el grosor de la placa. Luego pasa por una apiladora y luego pasa este paso fundamental que es el autoclave. Aquí las placas de fibrocemento son sometidas a presión y temperatura, los cuales otorgan la resistencia de la placa. Luego pasa por una desapiladora que suelta las placas que salen con cierto grado de adheridas entre sí del autoclave y posteriormente se libera por los laboratorios de calidad, los distintos sistemas de calidad que tenemos en Pizarreño para asegurar la calidad de nuestras placas. Estos controles se dedican más que nada a revisar todos los temas con la resistencia, la absorción de humedad, la densidad y la geometría de la placa. ¿Cómo nosotros nos normamos para la fabricación de las placas de fibrocemento? Primero, por la norma chilena, la 186/1, que tiene que ver con todo los requisitos. Y como les comentaba, los requisitos tienen que ver con los grosores, las tolerancias, las cuadraturas, etcétera. Todo está normado según la norma chilena. Y por el lado de los ensayos, nos referimos a la norma, la 1909, que es la norma respecto a los ensayos que nosotros realizamos a las placas para cumplir esta parte de las normativas. Son los ensayos que dan énfasis precisamente en lo que es la norma para la fabricación, que tiene que ver, como les comentaba, con los grosores, las cuadraturas, los calibres de las placas. ¿Cuáles son las especificaciones de nuestras placas de fibrocemento? Como ustedes pueden ver en pantalla, tenemos las especificaciones que tienen que ver con la norma chilena y también tenemos en la parte de atrás de la placa un injet donde nosotros nos aconseja los usos seguros del fibrocemento. ¿Qué es una placa de permanit? Una placa de permanit es una placa de fibrocemento de las medidas estándar que tenemos nosotros en nuestras placas, de 1,20 por 2,40 de alto. Es plana, semiprensada, de densidad estándar, que se fragua por el autoclave, como vimos. Se caracteriza por tener una excelente estabilidad, una excelente resistencia e impermeabilidad y permite ser instalada tanto al exterior como al interior de una edificación. Hay un poco los atributos que tienen nuestras placas, que es resistente a la humedad, como conversábamos, es incombustible, inerte a la acción de hongos y termitas, es fácil de instalar directo sobre estructura de madera o metal, no requiere una base o algún sustrato de base, recibe terminación de pinturas o gravías a base del agua y no requiere impermeabilización. Las placas permanentes están clasificadas según sus usos y sus espesores. ¿Qué quiere decir esto? Según el espesor de 3,5, 4, 5 y 6 milímetros de espesor, nosotros hablamos de bajo espesor. Está pensado en zonas interiores y sobre todo también como base para sustratos de cerámica, etc. En 8 milímetros está hablando de nuestro nuevo permanente estructural, que veremos más adelante, y de 10, 2 y 15 milímetros de espesor hablamos de un espesor más alto, un alto espesor, que tiene un foco en segmentos más comerciales, puede ser de salud, etc. Tenemos en otro segmento con los altos espesores. La instalación, ¿qué es una placa de fibrocemento? ¿Cómo se instala una placa de fibrocemento? Antes de hablar de la instalación propiamente tal, vamos a referirnos a dos puntos importantes que aseguran también que la placa se comporte de buena forma al momento de instalar. Uno es el almacenamiento, donde las placas planas deben almacenarse bajo techo en espacios secos y ventilados, sobre una superficie limpia y plana en forma horizontal. Si ustedes se fijan ahí en la imagen, hay un pequeño esquema de cómo nosotros recomendamos separar las placas según fajas, las cuales están instaladas cada 80 centímetros de forma vertical y de forma horizontal separadas 30 centímetros del borde y a 61 centímetros entre tablas. La manipulación, que también es importante, las placas deben ser trasladadas en sentido vertical, no horizontal.
2 placas a la vez como máximo, siempre que éstas no excedan a los 6 milímetros de espesor, y empleando 2 personas. Nunca tomar las placas por lo extremo ni de forma horizontal. También importante, como comentaba, el uso seguro, que nosotros siempre tenemos que utilizar los elementos de protección personal pertinentes para los cortes de fibrocemento. En este caso, es lo más importante son las mascarillas, que tiene que ser por lo menos un tipo P100, y la protección ocular, que tiene que ser una antiparra con protección de polvo. También importante los guantes, los zapatos de seguridad y sumamente importante es realizar cualquier corte, cualquier tipo de manipulación donde vayamos nosotros a cortar la placa, hacerlo en un ambiente ventilado, que, que permita la evacuación del polvo cuando se produzca el corte. Luego, para los cortes es importante que después de cortar la placa se quite el polvo con un trapo limpio y seco, y se debe ocupar para cualquier herramienta, ya sea una esmerina angular, una ingletadora o una sierra circular. Tiene que ocupar un disco especial para fibrocemento, un disco diamantado, y es recomendable siempre cortar la placa por la cara vista. Los cortes de las placas es importante que se puede ser sellado, debe ser sellado, y siempre quitar la rebaba que pueda surgir para los cortes. Para las perforaciones, nosotros recomendamos usar un taladro con punta de broca para hormigón, y para las perforaciones con mayor diámetro, nosotros recomendamos instalar ocupar una broca tipo copa. Importante, que las fijaciones dependen de la estructura de soporte que vamos a instalar en nuestra placa y el espesor de la placa también. Estas deben emplear las siguientes fijaciones, pero siempre tiene que tener una característica el tornillo, la fijación, que es fundamental y que sea autovallenante. ¿Qué quiere decir esto autovallenante? Si ustedes se fijan en la foto, en la fotografía que ustedes ven de las dos fijaciones, uno es punta fina, que es el primero, el de arriba, y el otro es punta broca, pero los dos tienen una característica común. Si ustedes se fijan debajo de la trompeta, de la cabeza de trompeta del tornillo, tiene unas pequeñas estrías. Estas estrías es el autovallenado. ¿Qué función tienen estas estrías? Estas estrías, cuando nosotros estamos fijando la placa de fibrocemento, estas estrías van rasgando, van desgarrando el fibrocemento sin presionarlo, sin hacer presión. Esto es muy importante, y sobre todo cuando nosotros estamos fijando la placa en sus bordes. Yo creo que hay muchos maestros que tienen experiencia y le han pasado que cuando no se utiliza el tornillo que corresponde, la placa se fisura en ese punto donde no se utiliza el tornillo que corresponde. ¿Qué quiere decir esto? Que esta cabeza de trompeta, al no tener esta característica, presiona la placa y la fisura. Si nosotros ocupamos estos tornillos que corresponden, no tendríamos ese problema y podríamos instalar correctamente nuestra placa. Si ustedes se fijan, aquí tenemos una tabla con los distintos tipos de fijación. Por un lado, los tornillos en cuanto sea punta aguda para madera y punta broca para acero galvanizado. Y también se distinguen por los grosores, el calibre del tornillo. 6, que son 6 milímetros para cuando nosotros tenemos placas de 4 a 6 milímetros de espesor, y 8 y calibre 8 cuando nosotros tenemos de 8 o más milímetros de espesor. Importante también las fijaciones, son las características que nosotros le damos al fijar. Importante aquí es mencionar que la fijación debe quedar siempre al mismo nivel que la tabla, que la placa. Esto se logra a través de tornillos que les mencionaba anteriormente, que son autovallenantes. Jamás debe quedar o muy inserto en la placa o tampoco sobresaliente. También es fundamental, esta parte es fundamental, que jamás nosotros ponemos una fijación en la arista de la placa de fibrocemento, y tampoco nosotros distanciamos a la misma distancia las fijaciones. En la arista de la placa de fibrocemento nosotros tenemos que distanciarnos
a distancias, valga la redundancia, equidistantes. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que ser distintas. Por ejemplo, ahí en la imagen tenemos un zoom donde nosotros nos distanciamos 5 centímetros del borde por la parte de abajo y en la parte longitudinal 10 centímetros nos distanciamos. Y así logramos correctamente instalar nuestra placa y no se nos genera un punto de tensión donde se nos puede fisurar la placa. Eso es importante. También cuando nosotros fijamos la placa de fibrocemento lo hacemos a 30 centímetros en la parte interior de la placa y en sus bordes nosotros tenemos que distanciarnos 15 centímetros en forma de zigzag. Nosotros debemos instalar las placas de fibrocemento con una dilatación, una separación entre placas de 2 milímetros. En el corte, si ustedes lo pueden ver, y las fijaciones están a 15 milímetros del borde. ¿Dónde y cómo instalar nuestras planchas de fibrocemento? Nosotros podemos instalar en interior y exterior de edificios, en zonas secas y húmedas, en tabiques, en cielos, frontones, aleros, tapacanes, antepechos o tabique resistente al fuego según la normativa. Nosotros como Pizarreño Romeral tenemos un amplio soluciones constructivas respecto a solución contra el fuego. Los invito a que visiten la página web de www.pizarreño.cl. Ahí podrán descargar nuestro manual de soluciones constructivas certificadas, donde encontramos soluciones tanto en fibrocemento como en yeso cartón, soluciones de resistencia al fuego, desde F15 hasta F180, incluso más. Bueno, aquí tenemos, como veníamos diciendo, tres esquemas de cómo instalar nuestra placa. Por un lado, en tabiquería, donde tenemos tabique en madera y acero galvanizado, con sus características, donde nosotros podemos instalar los pies derechos cada 60-40 centímetros según proyecto, con cadenetas cada 40 centímetros. Y por acero galvanizado, nosotros instalamos los pies derechos a 60-40 centímetros también y con sus elementos de las soleras que lo amarran. Y por otro lado tenemos los cielos y aleros que nosotros instalamos, debemos estar distanciados a 40 centímetros, los omega de eje a eje para poder instalar nuestra placa. ¿Cuáles son las recomendaciones generales? Primero, podemos ver el esquema de instalación, donde nosotros recomendamos la instalación de nuestra aislación térmica acústica, nuestra lana mineral romeral o nuestra lana de vidrio romeral. Luego está nuestra membrana hidrófuga, que nos va a asegurar una estanqueidad en la fachada, y nuestra placa de permanit. Como les comentaba, en la imagen, nuestros tornillos cada 15 centímetros en el borde y cada 30 en la parte interior de la placa. Es importante mencionar las dilataciones que nosotros recomendamos al instalar la placa. Dilatarnos 10 milímetros de la parte superior e inferior y 2 milímetros en separación entre placas. Ahí, como les comentaba, la unión en zigzag es la unión de placas cada 15 centímetros. ¿Y cómo nosotros instalamos correctamente las placas? Primero instalamos las fijaciones en la parte superior, luego las fijaciones en la parte intermedia de la placa para irnos finalmente a fijar los bordes. Para recortar, perforar, cuando nosotros tenemos una instalación, nosotros, ¿qué hacemos? Primero trazamos, dibujamos lo que queremos cortar, luego nosotros perforamos con un taladro, hacemos una pequeña perforación donde nosotros vamos a poder trabajar con una sierra caladora y finalmente montamos nuestra caja eléctrica o nuestra instalación que nosotros necesitemos trabajar. Así son el trabajo para hacer las perforaciones para la instalación. En cuanto a tratamientos de junta, nosotros tenemos dos tipos. Uno es el tratamiento de juntas invisible, que es lo que lo vamos a mostrar anterior con las soluciones permanentes, y tenemos tratamiento de juntas a la vista. Este es lo que vamos a ver en estas tres imágenes que ustedes tienen acá, son tratamientos a la vista. Estas soluciones lo podemos realizar, uno,
cantería a la vista con tapa junta interior, donde nosotros instalamos como base, como un trozo de permanit o fieltro. También tenemos la cantería relleno con sello resistente a la humedad, donde nosotros la cantería la rellenamos con una silicona neutra o sello acrílico más un cordón de respaldo. Y por último, la cantería con tapa junta exterior, que esto puede ser una franja de Internit, permanit, madera, aluminio, plástico. Para los acabados, pintura y barnices, como les comentaba, nuestra placa de fibrocemento se puede trabajar directamente con una pintura a base de agua, ya sea pintura lisa o con textura. Esto se puede aplicar con brocha, pistola pulverizadora, rodillo o molinete directamente. Bueno, nosotros lo que mostramos anteriormente son estos productos de placas de permanit en sus distintas medidas y con la instalación tradicional de las placas. Nosotros creamos un nuevo producto que se llama permanit estructural 8 milímetros. Este permanit estructural de 8 milímetros viene a competir y viene a cambiar el estilo constructivo de lo que conocemos hoy. ¿Cuál es la solución que conocemos hoy? Nosotros tenemos viviendas que como solución estructural utilizan placas de viruta orientada o placas contrachapadas como elemento estructural. Ustedes saben que un tabique se puede estructurar directamente en la estructura con diagonales o refuerzos o utilizando una placa estructural que va a riostrar el tabique. Nuestra placa permanente estructural de 8 milímetros viene a cumplir esa misión, a estructurarlo. ¿Y cuál es la idea? Es, como os les decía, la madera, que son la solución que se utiliza ahora con placas de viruta orientada o contrachapada, no tiene un buen comportamiento con la humedad. Y es por ello que luego de instalar esta placa hay que instalar otro tipo de revestimiento y muchas veces lo hacen con otro fibrocemento de bajo espesor. Aquí nosotros lo que proponemos es instalar solamente nuestra placa de permanente estructural de 8 milímetros y queda listo para recibir una terminación. ¿Cuáles son las características de nuestra placa permanente? Sus medidas estándar, que es de 1,20 por 2,40, espesor 8 milímetros y que tiene los atributos que son sumamente importantes, que tienen que ver con los más que 8 milímetros, como dice el eslogan, 8 atributos que nos van a convencer. La calidad de pizarreño, nuestro amplio reconocimiento nacional respecto a los trabajos de fibrocemento, es apta para terminaciones de fachada, fácil de cortar e instalar, un gran aporte estructural, una sola placa, menos trabajo, es resistente a la humedad, resistente al fuego e inmune a hongo y termitas. Esa es la imagen del producto donde sale la comunicación en el pallet de su aporte estructural, el grabado del cumplimiento de la certificación del fibrocemento y lo más importante es el extremo pintado que es de color naranja, que lo va a distinguir y va a ser reconocible en los puntos de venta, que es nuestro nuevo permanente estructural. ¿Cuál es el contexto? La alternativa de tabiquería perimetral que tenemos hasta ahora, como les comentaba en la primera diapositiva del producto, es que tenemos distintas placas para un mismo proyecto constructivo. Nosotros trabajamos con placas de 3,5 4 milímetros para cielos y recubrimiento de panel zip, de 5 milímetros en tabiquería interior, de 6 milímetros en tabiquería cerámica, 8 milímetros para perimetral exterior y 10 milímetros para perimetral exterior también. ¿Qué pasa hoy? Cuando trabajamos con fibrocemento de bajo espesor, los clientes valoran los atributos del material, por lo que significa una plancha de fibrocemento, sin embargo no tiene suficiente aporte estructural. Por otro lado, la placa OSB aporta estructuralmente, pero no posee buena terminación. Y también es importante que la medida de placa OSB es de 1,22 por 2,44. Esto hace que cuando nosotros estemos instalando, no sean correspondientes en las placas interiores como exteriores. También la otra solución que se utiliza en el mercado es la placa de OCB con una plancha de fibrocemento de bajo espesor. Este sistema tiene un aporte estructural, porque tiene una placa de OCB que de viruta orientadas, que da ese aporte,
y entrega una terminación, porque tiene una plancha de fibrocemento que puede entregar una terminación directamente. Sin embargo, implica duplicar el trabajo, porque tienen que instalar dos placas y no solo una. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Que nosotros, aprovechando la tecnología de línea del fibrocemento más moderna de Sudamérica, nuestra línea P7, y optimizando la fórmula de nuestras actuales placas, proponemos un cambio en el sistema constructivo, donde se utilice el nuevo permanente estructural de 8 milímetros como un elemento estructural. Hicimos ensayos en nuestros distintos centros de innovación. Como les comentaba, nosotros somos ETEX mundialmente, y como ETEX nosotros tenemos 3 centros de innovación, 2 en Bélgica y 1 en Francia. Nosotros llevamos nuestra placa para el centro de innovación en Francia, en Avignon, y aquí realizamos nuestros estudios que nos da la certificación, y utilizamos y nos dio excelentes resultados con otros elementos estructurales. En ese sentido, trabajamos, como les comentaba, en el ITC de Avignon, y aquí se comparó con una placa OSB de 11,1 milímetros de espesor, donde prácticamente el permanente estructural de 8 milímetros tiene la resistencia equivalente con este sistema. Y por el lado nacional, nosotros trabajamos con DICTUB en Santiago, donde se hizo un análisis estructural del aporte realizado, del aporte que entrega nuestra placa de fibrocemento, y se hizo un estudio con la placa de OSB de 9,5 milímetros estructural. Y aquí obviamente tuvimos una gran diferencia respecto a la placa de 9,5. En la compresión, un 26% más resistente, en corte un 63% más resistente, y en flexión un 14% más resistente que las placas de OSB. Entonces, en resumen, las configuraciones probadas que tenemos son: uno, por el lado de Francia, por nuestro centro de innovación en Francia, en Avignon, probamos si tenemos certificada la solución con acero galvanizado, donde nosotros tenemos montantes cada 60 centímetros y las placas instaladas directamente a la estructura con fijaciones cada 15 centímetros en toda la placa, no solamente a los bordes, sino en toda la placa. Y por el lado nacional, nosotros la solución que tenemos certificada a nivel nacional es con tabique estructura de madera, con escuadría de 3x2, y también nuestra placa instalada cada 15 centímetros. Cualquiera de estas dos soluciones nosotros la podemos proponer y trabajar, y tenemos nuestro respaldo que la solución está certificada. El resumen constructivo, aquí nos puede ver cómo nosotros trabajamos en nuestra placa de permanente de 8 milímetros, donde nosotros proponemos trabajar directamente con la aislación térmica, nuestra barrera de humedad, nuestra membrana cedral, y la placa de permanente de 8 milímetros con los tornillos autoperforantes cada 15 centímetros. Bueno, ¿cuáles son los complementos que tenemos nosotros como solución de fachada? Pues nosotros, más que productos como Pizarreño Romeral, nosotros nos dedicamos a crear soluciones constructivas. Y la idea de estos complementos es que la solución esté completa. La idea es que ustedes trabajen con nuestras placas y con nuestros complementos para que nuestros sistemas constructivos queden completos, queden con una buena terminación y queden con una gran durabilidad en el tiempo. Y esto son el sistema de terminaciones permanentes. ¿Qué es el sistema de terminaciones permanentes? Es la terminación sobre fibrocemento permanente, o nuestro yeso fibra Aquaboard, que es una placa de yeso fibra que me comprometo a presentarlos posteriormente en nuestras capacitaciones en Club Maestro. Pero enfoquémonos ahora con la terminación sobre el fibrocemento. Es un innovador sistema que entrega cualidades excepcionales en el tiempo, con un sistema que podrá asegurar una excelente terminación, evitando las juntas de fachada. La junta de fachada es un problema que siempre hemos tenido con el fibrocemento, y esta solución viene a darle respuesta definitiva. ¿Qué se logra? Una apariencia sólida y continua. Si se fijan en la imagen, estas viviendas son típicas viviendas de construcción que tenemos nosotros, donde el primer piso es sólido y el segundo piso es de liviano,
es una construcción en seco. ¿Qué viene a solucionar este sistema terminaciones permanente? Viene a darle una homogeneidad a la fachada. Si ustedes se fijan, tiene una apariencia sólida y continua. Esos son, como les comentaba, los dos esquemas al cual se puede aplicar nuestras soluciones de terminaciones permanentes sobre fibrocemento permanente o placa sustrato exterior G-Plaque AQ de nuestra Aquaboard. ¿Qué características tiene? Hay que hacer el tratamiento de juntas y luego aplicar nuestras terminaciones, tanto estuco fino y estuco grueso permanente, y luego una pintura hidrorrepelente elastomérica. Estos son los elementos del sistema. Por un lado tenemos la malla de fibra de vidrio, que viene en ese formato de 1 metro por 50 metros. Por el otro lado, el sellador de cal permanit, que es un sellante acrílico que nosotros recomendamos para nuestras placas permanit antes de instalar este sistema. ¿Qué hace este sellador de cal? Encapsula las sales en las fachadas y también sirve como un matapolvo. Además, tenemos los elementos del sistema, el estuco fino, como les comentaba, que viene en tineta, rendimiento son 9 metros cuadrados por tineta, y el estuco grueso permanente, que del rendimiento son 7 metros cuadrados por tineta. ¿Cómo se instala este sistema? Primero se instalan las placas de permanente con una dilatación de 4 milímetros. Si ustedes se pusieron atención en las otras diapos, yo les comentaba que para la otra solución nosotros recomendamos dejar una dilatación de 2 milímetros. En este caso, si sabemos que vamos a utilizar nuestro permanente estuco, nosotros utilizamos 4 milímetros de dilatación, así instalamos. Los tornillos tienen que quedar a ras de la placa, correctamente instalados, no tienen que sobresalir. Luego nosotros hacemos la limpieza de la fachada. Se limpia prolijamente la superficie y se recomienda utilizar el sellador de cal acrílico permanente y se dosifica 1 litro de sellador cada 600 cc de agua. Esperar que se seque al tacto. Luego nosotros realizamos las uniones. En este sentido, nosotros recorrimos las uniones se aplica estuco fino permanente, nuestra pasta de estuco fino, en un ancho de 15 milímetros con una espátula, después rellenando la hilación de 4 milímetros. Después, inmediatamente después de esto, se aplica la cinta de vidrio, de fibra de vidrio de 15 centímetros en las uniones y se deja secar por 3 horas. Luego se hace la nivelación. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros repasamos una mano completa a la fachada con estuco fino permanente. Esto evita el lomo en las uniones y se aplica 1 o 2 manos, según sea necesario, de 2 milímetros de espesor en toda la superficie. Se deja secar por 4 horas. Luego de esto, cuando ya tenemos seco nuestro aparejo, nuestra primera mano, se aplica estuco fino permanente o estuco grueso permanente. Eso depende de la terminación que nosotros queramos dar a la fachada. Podemos dar una terminación fina o una terminación gruesa. Aquí en la fotografía está ejemplo, se trabajó con estuco grueso permanente para la segunda mano. Se hace con llana según la terminación deseada. Y luego se pasa un platacho de goma de forma circular para darle la textura que nosotros queremos. El tiempo de secado superficial es de 2 a 4 horas, según la inclemencia del clima, según cómo esté la temperatura ambiente, y el tiempo curado total de la fachada son 48 horas. ¿Cuál es la terminación final? Se aplica una pintura hidrorrepelente acrílica con la terminación del tono deseado. Lo importante en este punto es que la pintura hidrorrepelente tiene que ser de poro abierto, ya que estos productos que nosotros estamos trabajando, el estuco fino, el estuco grueso, también son de poro abierto. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros permitimos que el tabique respire, que no se condense interiormente el tabique. Luego de aplicar la pintura, queda completamente listos con esa terminación que ustedes pueden ver, y homogénea la vivienda. ¿Cuál es el resumen de la instalación entonces? Primero se instala la placa con dilatación de 4 milímetros, luego se limpia prolijamente y se utiliza el sellador de cal, luego se trabajan las uniones recorriendo con estuco fino, más la wincha de 15 centímetros con la espátula, luego se aplica la pasta fina sobre la wincha, luego se nivela toda la superficie con estuco fino permanente
y el acabado, uno puede utilizar estuco fino o estuco grueso para la terminación deseada y luego la pintura hidrorrepelente. Y ahí está en la imagen es cómo queda la terminación. Bueno, amigos de Club Maestro, eso es la presentación sobre las placas Permanit, nuestras placas lisas de fibrocemento. Vuelvo a decirles que se registren en nuestra página web, que aquí ustedes pueden acceder a los cursos gratuitos y 100% online que tenemos nosotros arriba. Hasta ahora tenemos 4 cursos que ya he mencionado anteriormente. Estamos a punto ya de lanzar el quinto curso, que es interpretación de planos, que está muy bueno, se los recomiendo. Métanse y hagan los cursos, les ayudará mucho, mucho, mucho en sus proyectos. Y recuerden que este viernes 19 de junio anunciaremos a los dos ganadores de los kits del nivel láser Starlink, que estamos sorteando entre las personas que se registren y realicen los cursos de Club Maestro. Esto es importante, la promoción y los ganadores de los kits del nivel láser son las personas que están registradas y que además realicen los cursos. Esto es para motivarlos que aprendan, que sigan capacitándose. Y recuerden, esto siempre, siempre les va a ayudar en su quehacer diario. Recuerden que mientras más cursos hagan, más posibilidades tienen de ganar estos niveles. Ahí revisen los que están inscritos. El tabique exterior es 1 y 2. Hablamos sobre nuestras placas de fibrocemento estructural, la cual instalamos en la parte exterior, como fachada exterior a nuestra vivienda que estamos construyendo. Muchas gracias y nos vemos en un próximo curso.